fotoelectrodos de magnética crecidos por la técnica de los vapores químicos de fuentes metalorgánicas, crecidos sobre, crecidos sobre substratos a base de dióxido de estaño, y el objetivo es obtener hidrógeno. El uso excesivo de combustibles fósiles ha acarreado un conjunto de problemas. Entre los más sobresalientes está la contaminación del aire, la contaminación del aire y algo todavía aún más grave, el calentamiento global. Esto pues es debido a la gran cantidad de personas que habitamos en el mundo, la demanda energética, y bueno, día con día esta demanda se va incrementando. Datos un poquito alarmantes respecto de la producción de CO2 debido a la quema de combustibles fósiles, pues es que este es un mapa donde se esquematiza cómo está la producción a nivel mundial de CO2 por país. Vemos que México no es tan alarmante, pero hay países como Rusia, China, India, Estados Unidos de Norteamérica, donde la cantidad de producción de dióxido de carbono, toneladas anuales por habitante, es muy, muy, muy alta. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, las emisiones de dióxido de carbono aumentaron un 6% en el 2021. Llegamos a alcanzar a nivel mundial las 36.300 millones de toneladas. Es un récord en esta época de la emisión de dióxido de carbono al medio ambiente. Esto es algo realmente alarmante. Y bueno, ¿qué onda con México? Pues en México, aquí les presento un histograma de las emisiones de dióxido de carbono debido al uso de combustibles fósiles, y podemos darnos cuenta que este ha ido con incrementos año con año. Pero bueno, hay alternativas y empezamos a intentar ir hacia el uso de energías renovables o verdes, con la intención justamente de evitar o de disminuir las producciones de dióxido de carbono y bajar un poco nuestra huella del uso de las mismas a nivel mundial. La fuente, digamos, esencial para estas energías renovables lo es el sol. Se pueden ocupar para hacer las fotovoltaicas, la misma energía eólica necesita al sol para la dinámica de la atmósfera. Si quieren hacer biocombustible, también se necesita el sol para el crecimiento de las plantas. Y un enlace o un dúo entre energías como fotovoltaica y eólica se pueden utilizar para alimentar celdas fotoelectroquímicas y producir hidrógeno. ¿Okay? Hay un dato que es esperanzador, porque en el 2020 se superó los 8,000 teravatios hora de energía, pero producidos por fuentes renovables. Esto quiere decir que hemos empezado a tomar conciencia y que las energías renovables cada vez van teniendo un papel más importante y sobresaliente pues en el uso cotidiano. Pero hay una posibilidad aún que también se puede utilizar, y puede ser la fotoelectrólisis del agua. A diferencia de electrólisis común, en la fotoelectrólisis utilizamos directamente la radiación del sol para provocar o producir el desdoblamiento de la molécula de agua, y con ello poder obtener hidrógeno y después almacenarlo. El contenido energético del hidrógeno sabemos que es aproximadamente entre 120 y 142 megajoules por kilogramo. La ventaja de tener este combustible, el hidrógeno, o convertir la energía solar a energía de hidrógeno,
es que, a diferencia de las energías fotovoltaicas o eólicas, no tenemos intermitencia del mismo, podemos almacenarlo y eventualmente utilizarlo cuando mejor lo queramos, ¿no? Sin estar supeditados a que el sol debiera estar presente todo el tiempo. El actor principal para este tipo de mecanismo o la producción de hidrógeno es lo que se conoce como una celda fotoelectroquímica. Dentro de esta celda suceden algunos fenómenos que se ven como sigue. El fotón llega a uno de los fotocátodos, fotoánodo en este caso, y entonces el fotón actúa sobre este material semiconductor, provocando un par hueco. Los huecos migran a la superficie del material y provocan la reducción de oxígeno del agua, y los electrones migran hacia el contraelectrodo, favoreciendo la reducción del hidrógeno. La ventaja que tienen estas celdas fotoelectroquímicas es que se pueden obtener de maneras separadas hidrógeno y oxígeno. Pero bueno, también tiene algunas dificultades, como lo son que en la superficie hay una captura y una recombinación de estos portadores. También existe una recombinación en el volumen, y además de eso, en la interfaz material fotocatalítico y substrato, también puede haber pérdida de portadores y recombinación de los mismos. Como ya mencioné, uno de los elementos más importantes de esta celda electroquímica es el material de lo que están hechos los fotoelectrodos. Estos materiales tienen que tener algunas características importantes, como por ejemplo tiene que ser un ancho de banda prohibida entre 1.9 y 3.1 electronvolts. Esto con la finalidad de poder estar en capacidad de aplicar los 1.2 electronvolts que se necesitan para el desdoblamiento o la descomposición molecular del agua, tener una buena estabilidad química y eléctrica y tener un bajo costo y poca toxicidad. Además de eso, la posición de sus bandas de valencia y de conducción deben de estar bien posicionadas en las energías para la reducción del hidrógeno del agua o la reducción del oxígeno de la misma. Aquí se muestra un gráfico donde se presentan los diversos materiales fotocatalíticos, y entre ellos podemos destacar a la hematita. La hematita es un material que puede ser utilizado con estos propósitos. ¿Sí? ¿Qué se necesita para que los fotoelectrodos sean eficientes? Tenemos que aumentar, se pueden modificar la superficie, se pueden aplicar catalizadores, se puede hacer mediante la generación de defectos intrínsecos. Todos estos mecanismos, todos estos procesos se pueden llevar a cabo sobre los materiales fotocatalíticos con la intención de mejorar sus propiedades. Y repito, la hematita es uno de estos materiales o compuestos, perdón, que puede ser utilizado para la producción de fotoelectrodos. Aquí muestro una estructura cristalina de la hematita. Y las ventajas que presenta este compuesto es que tiene una estabilidad química dentro de un electrolito acuoso, tiene un apropiado ancho de banda entre 1.9 y 2.4 electronvolts, es muy abundante en la superficie terrestre, es de baja toxicidad, tiene un bajo costo y se puede sintetizar muy fácilmente en el laboratorio. Es fácil realizar la síntesis. Desventajas o inconvenientes que tiene la hematita, bueno, que tiene una alta tasa de recombinación entre electrones y huecos fotogenerados,
tiene una baja conductividad eléctrica y tiene una baja movilidad. Los mecanismos que mencioné anteriormente también se pueden aplicar a la hematita, justamente para intentar mejorar o eliminar estos inconvenientes. La hematita tiene, visual, la verían como un rojo oscuro, un rojo marrón. ¿Qué se ha estado haciendo respecto al mejoramiento de la hematita, de los electrodos de hematita para su uso en las celdas fotoelectroquímicas? Bueno, pues lo primero que se intentó hacer es hacer una película sobre algún substrato conductor. Luego se intentaron obtener diferentes estructuras o geometrías de este compuesto. Y bueno, aquí presento un esquema de lo que se han reportado hasta la fecha, con sus correspondientes densidades de corriente o densidades de fotocorriente generadas. El hecho de que modificando la forma o la geometría de la superficie de la hematita nos beneficie es debido a que este es un proceso de fotocatálisis y está íntimamente relacionado con el área superficial. Y entonces, al incrementar el área superficial, bueno, beneficiamos este tipo de procesos. También el tipo de estructura que se está presentando puede favorecer algunos aspectos que faciliten la movilidad o que eviten la recombinación de cargas. Los mejores resultados reportados hasta ahora en hematita se presentan a continuación. Aquí hay un substrato de FTO sobre el que se hicieron una estructura de hematita en forma de cilindros, y sobre él se colocó un cocatalizador. En este caso es el fosfato de cobalto. Y bueno, este material obtuvo una fotocorriente de 4.32 miliamperes sobre centímetro cuadrado, respecto de un electrodo de hidrógeno, reducción de hidrógeno, bajo la simulación de un sol y a 100 miliwatts sobre centímetro cuadrado. Pero hasta donde conocemos, el valor más alto que se tiene es de 8 miliamperes sobre centímetro cuadrado, bajo estas características, con la desventaja de que se tiene un sustrato de oro. Eso provoca que tener fotoelectrodos de bajo costo sea complicado de realizar. Entonces, también el hecho de generar este tipo de estructuras y luego poner cocatalizadores también incrementa los costos de producción de los fotoelectrodos. ¿Ok? Entonces, ¿qué se sabe o cuál sería el esperado en el caso ideal? Pues bajo la iluminación de un sol estándar y a 100 miliwatts sobre centímetro, se espera que estructuras planas de hematita puedan alcanzar fotocorrientes de hasta 4 miliamperes sobre centímetro cuadrado. Y para estructuras nanoestructuradas, se pueden llegar a alcanzar valores teóricos de 12.5 miliamperes sobre centímetro cuadrado. Eso, el 12.5, representaría más o menos un 15% de eficiencia, según la Agencia de Energía de Estados Unidos. Para que un material pueda ser económicamente viable, tiene que tener una eficiencia por arriba del 10%, pero hasta la fecha no se ha logrado por ninguno de los casos, ya sea sobre sustratos de oro o con materiales no estructurados, alcanzar esta eficiencia o poder obtener esos valores de eficiencia requeridos para poderse comercializar. El enfoque de nuestra investigación, de lo que nosotros estamos haciendo, pues va en el siguiente sentido.
Nosotros queremos implementar algo que está por ahí, que se conoce como anfitrión huésped. Esta modalidad lo que requiere es generar un material que sea capaz de recibir o de recubrirse con algún material fotocatalítico, pero en esencia es por multicapas, ¿no? Una especie de multicapas. Capas delgadas de material fotocatalítico, que sería el huésped, sobre un sustrato poroso y conductor, que podría ser el anfitrión. El hecho de que se utilicen capas delgadas va a favorecer que los procesos de recombinación y en general la cinética de carga sobre la superficie del material se vean favorecidos, ¿no? Se va a favorecer la transferencia de carga. Otra de las cosas que tenemos en nuestro enfoque del trabajo es que estamos pensando en cerámicas de óxido porosas conductoras, son capaces de soportar más de 1000 grados Celsius. Normalmente los filtros que se han producido hasta ahora se hacen sobre FTO o ITO, y esto pues eventualmente tiene una base de un borosilicato, entonces no es complicado que puedan alcanzar temperaturas superiores a los 1000 grados. De hecho, 700, 800 ya se empieza a tener problemas. Pero ¿cuál es la idea de esto? Bueno, la idea es que si tenemos cerámicas porosas capaces de soportar esas temperaturas, se puedan generar algunas modificaciones del recubrimiento debido a dopaje, ¿sí? También podríamos hacer la variación del tamaño de grano y de los poros, ¿sí? Y si en caso de que se pudiera utilizar este material como material fotocatalítico para, por ejemplo, el uso de la limpieza de agua o como descontaminante de agua, para la limpieza del mismo fotoelectrodo se podría llevar a temperaturas elevadas y quitar estos contaminantes. La otra ventaja que tiene nuestra perspectiva es que estamos utilizando el dióxido de estaño, tiene un ancho de banda de 3.6 electron volts y él puede ser transparente a la radiación visible. Y la otra es que utilizaremos la técnica de MOCVD o de depósito de vapores químicos de fuentes metalergánicas, que tiene la característica de poder generar recubrimientos uniformes, que se puede rescalar, se puede hacer o recubrir grandes áreas. Los precursores que se utilizan para la generación del vapor son relativamente económicos y bueno, y la técnica no es tan sofisticada. Nuestra metodología, pues elaboramos substratos. ¿Cómo hacemos? Mezclamos los precursores de los substratos en un mortero de ágata, los mezclamos por 40 minutos, agregamos aproximadamente 10 mililitros de agua, luego los llevamos a secar por 2 horas a 120 grados dentro de un horno Peliza. Una vez que tenemos la mezcla ya seca o deshidratada, lo prensamos en forma de discos, los prensamos con una presión de 150 megapascales, y después, ya que tenemos estos discos, los metemos a un tratamiento térmico a sinterizar a 1300 grados Celsius, con tasas de calentamiento de 5 minutos y de enfriamiento de 5 minutos. Los llevamos a 1300 y inmediatamente bajamos la temperatura. Entre las cerámicas que hemos estado ensayando, tenemos la cerámica a base de dióxido de estaño dopada con pentóxido de antimonio, tenemos la matriz de dióxido de estaño dopada con pentóxido de antimonio y óxido de cobre, y tenemos la misma matriz de dióxido de estaño dopada con pentóxido de antimonio y con trióxido de molibdeno, bajo estas proporciones. ¿Ok? Bueno, ahí me falló. El recubrimiento de matita, una vez que tenemos los
los sustratos, una vez que ya salieron de la sintetización, los metemos dentro de un reactor de CVD horizontal y fijamos estos parámetros. Utilizamos el 2,4-pentanonato de hierro, la presión basal dentro de la cámara es de 14 torrs, la temperatura de evaporación del precursor es de 131 grados Celsius, la temperatura del sustrato es de 380 grados Celsius, utilizamos aire como gas de arrastre y el flujo de este gas de arrastre es de 1,7 litros sobre minuto. Los colocamos sobre un susceptor en forma de cuña y bueno, los metemos dentro del reactor y realizamos los depósitos. Para la formación del fotoelectrodo, una vez que tenemos el recubrimiento del óxido de hierro sobre los sustratos cerámicos, para garantizar la formación de la hematita, los metemos a un segundo tratamiento térmico. Este es el esquema, el perfil de temperaturas a la que se somete. Se lleva a 550 grados Celsius como temperatura final por 1 hora y bueno, se enfría a 5 grados sobre minuto. Una vez que ya obtenemos este fotoelectrodo, colocamos un contacto de plata. Utilizamos esta plata para generar el contacto. Ya nos aseguramos, hicimos algunos ensayos y nos aseguramos de que el contacto entre el óxido de estaño y la plata fuera óhmico. Bueno, sabemos que funciona. Después de eso, soldamos sobre ese contacto de plata un cable para completar el circuito. Y por último, para evitar que esta zona reaccione con el electrolito cuando vamos a hacer el estudio del desempeño fotocatalítico, lo recubrimos con parafina. Y eso es básicamente lo que tenemos hasta en ese momento, es cuando tenemos ya nuestro fotoelectrodo completo. Nuestros resultados. Pues lo que se obtiene de los sustratos cerámicos son discos de 12 milímetros de diámetro, con 1,2 milímetros, no sé por qué dice eléctrica, de espesor, algo pasó ahí. Lo que tenemos para las diferentes cerámicas que se han elaborado son estas densidades, esta conductividad eléctrica y un tamaño promedio de poro de entre 15 y 18 nanómetros. La primera cerámica que se obtuvo, que es la de la matriz de óxido de estaño dopada con pentóxido de antimonio, tiene propiedades mecánicas un poco endebles, no soporta la deformación, tiende a ser frágil. Sin embargo, las cerámicas dopadas con óxido de cobre o con dióxido de molibdeno resultan en una mejor integridad de los sustratos y además se obtienen mejores densidades y en el caso del dióxido de molibdeno se obtiene una mejor conductividad eléctrica. Recordemos que este va a ser el sustrato de nuestro recubrimiento y entonces mejor conductividad tengan es un plus, es más adecuado, es deseado. Aquí muestro micrografías de las cerámicas, las distintas cerámicas, tanto para la dopada con pentóxido de antimonio como para la dopada con óxido de cobre y la dopada con trióxido de molibdeno. Como podrán notar de estas micrografías, el tamaño de grano de las tres distintas cerámicas es similar, es semejante. Asimismo, también el tamaño de poro de entre ellas es similar. Cuando se hicieron estudios de difracción de rayos X, lo único que se pudo, o la fase que se pudo captar o que se pudo obtener fue la de la matriz del dióxido de estaño. La razón, la composición o la cantidad del dopante de los otros elementos es pequeña y queda fuera de la sensibilidad del equipo con el que se midió.
De esas 3 cerámicas, en el que se hizo el estudio, se ha hecho un estudio más detallado, es sobre la cerámica a base de estaño, dopada con pentóxido de antimonio y con óxido de cobre. Se hicieron depósitos a diferentes tiempos y se obtuvo este perfil. La fotocorriente más alta se obtuvo, fue de 4.79 miliamperes sobre centímetro cuadrado. Esto a 1.23 electronvolts, con respecto a un electrodo de hidrógeno reversible, pero bajo la acción de la luz LED azul y dentro de un electrolito de 0.1 molar de hidróxido de sodio. Estas no son fotocorrientes de bajo simulador solar, es bajo un LED. Pero bueno, la fotocorriente realmente es relativamente alta. Cuando se hizo el estudio de voltamperometría cíclica, en esta gráfica lo muestro para los fotoelectrodos crecidos a 60 minutos. Tenemos tres líneas. La línea azul es en oscuridad, la línea roja es bajo intermitencias de la luz y la línea negra es con luz continua. En el inset que tenemos aquí se muestra un estudio similar bajo luz pulsada, pero del puro substrato, ¿sí? Entonces, si podemos ver aquí, la contribución del substrato es de apenas 18 microamperes. Es decir, la mayor parte de la fotocorriente que se genera es debido al recubrimiento de la hematita. Se hicieron pruebas bajo simulador solar y bajo el sol directamente, con la finalidad de examinar la estabilidad y la no degradación de los electrodos. Y bueno, podemos ver que inicialmente cuando el fotoelectrodo es sometido a la incidencia de la luz, se obtienen fotocorrientes de 0.4 miliamperes sobre centímetro cuadrado. Estos valores están dentro del estándar o de lo ya reportado bajo otras condiciones. Son corrientes, densidades de corriente bastante aceptables, comparables con lo que, repito, con lo que ya se ha obtenido. Y con la ventaja de que el método que se está utilizando para obtener estos fotoelectrodos, pues es relativamente sencillo y económico. Se hicieron estudios de estructurales y morfológicos. Voy a presentar los estudios estructurales. Aquí presentamos el difractograma de rayos X para el puro substrato, es decir, la cerámica. Después tenemos un recubrimiento, pero con un tiempo de depósito de 10 minutos, luego con un depósito de 60 minutos y luego con un tiempo de depósito de 90 minutos. Conforme va transcurriendo el tiempo, podemos ver que la cantidad de material fotocatalítico que se va, que se está depositando sobre el substrato, se va incrementando. Pero las estructuras que se siguen presentando son semejantes en todos los casos. Cuando se hizo la medición por SEM de la muestra desnuda, de la cerámica desnuda y de la cerámica con recubrimiento a 90 minutos, que es el mayor tiempo que hicimos, podemos ver que tenemos tamaños de grano para el caso de la cerámica desnuda de alrededor de 250 nanómetros y para el caso de la muestra con recubrimiento de alrededor de 350, 340. Esto nos dice que el recubrimiento sobre los granos de la cerámica está del orden de las decenas de nanómetros.
Haciendo análisis de EDS, micropruebas, podemos ver que en la superficie la distribución o la incorporación de la hematita no está siendo completamente homogénea. Hay zonas donde la hematita se deposita en mayor cantidad, y esto seguramente es debido a la morfología, a la estructura porosa de la cerámica. También tenemos un poco de contaminación de carbono. Esto sabemos que tiene que venir debido a la naturaleza del precursor, el metal orgánico. Pero cuando hacemos un análisis esto es, digamos, en la parte superficial, y luego hacemos un análisis, pero de forma transversal. Podemos ver que el recubrimiento, ¿sí?, se localiza o se centra en apenas algunos micras. Hicimos un perfil, un barrido en esta dirección, y estuvimos analizando la señal del hierro, y pudimos percatarnos que esta capa fotoactiva tiene alrededor de 5 micras. Aquí hago una micrografía del transversal, y bueno, se determina el espesor de esa celda, de esa capa, perdón, fotoactiva, y vemos que es de 2.42 micrómetros. La capa fotoactiva, espesor de capa fotoactiva, no es el mismo que el espesor que hay del recubrimiento por grano. El recubrimiento por grano es de apenas unas decenas de nanómetros, eso quiero enfatizar, pero la capa fotoactiva sí es de alrededor de unas unidades de micras. Se hicieron algunos estudios de XPS con la finalidad de estudiar si teníamos recubrimientos de hematita pura, o si con el tratamiento térmico que se le había dado para la recristalización de la muestra, podría haber habido algún tipo de dopaje del estaño. Se sabe de reportes que el estaño puede dopar a la hematita y favorecer su desempeño fotocatalítico. Entonces queríamos saber si el desempeño de nuestros fotoelectrodos era debido simple a hematita prístina, o si esta tenía algún dopante como el estaño. Los estudios de XPS no mostraron que hubiera algún tipo de correlación entre el estaño y la estructura de la hematita, y entonces con eso podríamos decir, o podemos asegurar, que el desempeño fotocatalítico de nuestros recubrimientos es debido a hematita prístina. Entonces, conclusiones. Lo que podemos decir hasta este momento es que la cerámica dopada con pentóxido de antimonio y óxido de cobre tiene una porosidad, una conductividad y un tamaño de grano comparables con los que posee la cerámica simplemente dopada con pentóxido de antimonio. ¿Por qué hago esta mención? Lo olvidé durante la presentación, pero nosotros habíamos hecho un trabajo previo en el que habíamos depositado recubrimiento de hematita, pero utilizando AACVD. Y obtuvimos fotocorrientes de alrededor de 2 miliamperes sobre centímetro cuadrado. Y para este caso, mejorando o cambiando la técnica de depósito y mejorando la capa del recubrimiento, se pudieron obtener mejores resultados. Sabemos que la variación del tiempo de depósito modifica obviamente el grosor del recubrimiento de hematita sobre los granos conductivos del substrato, pero la capa fotoactiva no se modifica sustancialmente. Es decir, el vapor que puede penetrar debido a la técnica
está más bien relacionado con la geometría y la morfología del substrato, ¿sí? Y es la razón del por qué esta capa fotoactiva, independientemente de los tiempos de depósito, se puede observar en alrededor de los 5 micrómetros. El otro dato relevante es que se obtuvo una fotocorriente para depósitos del precursor de 60 minutos de 4.79 miliamperes por centímetro cuadrado, bajo la acción de luz LED de 455 nanómetros y una potencia de 198 miliwatts sobre centímetro cuadrado. Se obtienen fotocorrientes de 0.41 bajo la acción de la luz solar directa y de 0.38 miliamperes sobre centímetro cuadrado bajo la iluminación de un sol estándar. Y estos valores son equiparables con los ya reportados anteriormente. Los análisis de rayos X nos muestran que independientemente de los tiempos de depósito, las únicas fases que se pueden detectar o que se pudieron visualizar fueron las correspondientes a la hematita y a la forma tetraédrica del dióxido de estaño. Y por último, los análisis de XPS no muestran existencias de estados de oxidación F+2 o el dopaje de la hematita con estaño y antimonio. Entonces, repito, este desempeño fotocatalítico de nuestros fotoelectrodos se debe a, o podemos decir que se debe a hematita prístina. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Espero no haberme pasado demasiado el tiempo. Y gracias a ustedes y gracias también a los colaboradores. Está el doctor Alexander Bondarchuk. Tenemos un conjunto de estudiantes, Luis Ángel Arellanes, Alejandro Carrera Solís, Andrés Martínez López y Carlos Alberto. Mucho de este trabajo no se podría realizar sin el apoyo de los estudiantes. Creo que vale la pena reconocerlo. Nuevamente, gracias a todos. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien tiene alguna duda aquí o en línea también. Pueden levantar la mano para hacerle alguna pregunta o alguna duda que haya quedado de la presentación del doctor. Julio, por favor. A ver. Buenas tardes, gracias por la presentación. En lo personal se me hace muy interesante el tema. Por ese motivo me gustaría hacer algunas preguntas. Primero, cuando estamos hablando del tema, se menciona que estamos trabajando con electrólisis, ¿verdad? Sí. En todo caso, ¿cuál sería la diferencia entre este método y el water splitting tradicional? Bueno, básicamente es que en el water splitting tradicional hay que aplicar la diferencia de, hay que aplicar una diferencia de potencial externo. Y aquí para provocar justamente la producción de pares, de los pares, ¿no? De los huecos y los electrodos. Y la energía viene justamente de esa fuente, de esa diferencia potencial externa. Y en este caso, la energía se toma de los fotones que vienen de la incidencia de la luz solar. Es cierto que también existe por ahí algunos problemas todavía de resolver, que son los sobrevoltajes que se necesitan para generar la migración de los electrones, perdón, hacia, para favorecer la producción de hidrógeno, pero en esencia es que en la fotoelectrólisis la mayor parte de la energía se supone que debe tomarse de los fotones incidentes sobre el material fotocatalítico. Correcto, gracias. Entonces, básicamente nos vamos a basar en la energía luminiscente para el proceso. Me gustaría preguntar, cuando hicieron las pruebas para hacer las reacciones, ¿qué pH estaban utilizando en el medio? Estábamos utilizando un pH de 12.3.
12.3. Sí. Porque cuando nos muestra en la presentación los potenciales de cada uno de los materiales, en todo caso hacía referencia a un pH ácido, que era pH 0. Sí. Ajá, entonces el pH que ustedes están manejando está favoreciendo la reacción de la formación de hidrógeno, o favorece la reducción o la oxidación. Ajá. En este caso favorece la oxidación de la molécula De la molécula de agua, ¿no? de agua. Ok. Otra cosa que me surgió ahorita. Cuando ustedes están trabajando este sistema, ¿manejan diferentes temperaturas o por qué querían resistencias de 1000 grados? Ajá, porque nos mencionaba que el soporte debe de ser resistente a 1000 grados centígrados. Bueno, más bien era con la intención de tener algunos mecanismos adicionales para el mejoramiento del recubrimiento fotocatalítico. Por ejemplo, podríamos utilizar al substrato como dopante. Entonces, la matriz cerámica se puede llevar a una temperatura elevada sin que se modifique, digamos, sus propiedades físicas y favorecer la migración de elementos de la cerámica propia hacia el recubrimiento. Por otro lado, si podemos utilizar, o una de las vertientes es poder utilizar a estos materiales para descontaminar, por ejemplo, agua. Entonces, muchos de esos desechos pueden quedarse incorporados en la superficie del fotoelectrodo. Y se tiene la posibilidad de poderle dar un tratamiento térmico a una temperatura elevada con la finalidad de eliminar esos contaminantes. Entonces, digamos que es una de las ventajas que se tendrían, con estos, ¿no?, materiales. con esos materiales. El hecho también de poderlos someter a temperaturas elevadas podría modificar, como lo mencionamos, el tamaño de grano o las porosidades del substrato mismo, ¿no? Correcto. Otra cosa que me surgió ahorita, cuando está trabajando la obtención del material, entiendo bien que primero es el soporte, que viene siendo el óxido de estaño. Sí. En ocasiones este viene dopado, ya sea con molibdeno, con cobre u otro que era antimonio, me parece, en bajas cantidades. ¿Por qué en esas cantidades? Ok. Surge de la experiencia de uno de los colaboradores, el doctor Alexander Bondarchuk. Estas cerámicas originalmente eran utilizadas para hacer varistores. Y lo que se deseaba era tener varistores para bajo voltaje. Se sabía, se tenía la información de que estas cantidades van a irse a los bordes de grano, ¿sí? Y entonces vamos a seguir teniendo una matriz de óxido de estaño, pero la coalescencia o la unión entre los granos va a tener una buena conducción. Y además, en el caso del cobre o del molibdeno, para las temperaturas a las que se está sinterizando el compuesto, ellos pueden pasar a fase líquida y generar una mejor cohesión entre los granos de la cerámica. Pero en esas cantidades deben estar en cantidades pequeñas, porque de lo contrario se modificarían las propiedades eléctricas de la cerámica, dejarían de ser en algunos casos conductoras, ¿no? O tener esas conductividades. Correcto. Otra cosa que observé, una vez que ya depositaron la parte de la hematita, utilizan una como pintura de plata, que fue lo que mencionó. Sí. Entonces no se está generando ahí una interfase de hierro con plata, que en su momento es la que también está generando el efecto. Ok, yo lo obvié. Voy a regresar un poco a la diapositiva. Okay. Cuando se hace el depósito,
parte superior, vamos a llamarlo así, de los sustratos queda expuesta a los vapores. Y es solamente aquí, este suceptor es suficientemente ajustado para evitar que la hematita penetre en la parte inferior del sustrato. Y el contacto de plata se pone sobre la parte limpia o sin recubrimiento del fotoelectrodo, ¿no? Entonces, lo que está expuesto solamente es la cara de la hematita. Sí, ok, que es donde la parte que va a estar en contacto con el medio y ahí es donde se va a llevar a cabo la reacción. Sí, y sobre la que se incide la luz. Ok, entonces ahí sí fue una confusión que yo tuve. La otra cosa que quería comentar, ¿cómo determinan el tamaño de poro? Bueno, se hicieron varias micrografías y utilizamos la herramienta del microscopio para determinar se pueden aquí medimos realmente el grano, pero se hizo algo similar para medir la distancia entre los granos y hacer una estadística para poder determinar el tamaño aproximado de los poros. Muy bien. Bueno, por mi parte yo creo que sería todo. Agradezco mucho la atención y felicidades. Sí, por las preguntas. Gracias, Julio. Gracias, Julio. ¿Alguien más? Bien. Luis, por favor. Gracias por la exposición. Felicidades por tu trabajo. Nada más tengo una pregunta rápida. Al final mencionaron que ya anteriormente habían depositado este tipo de materiales por la técnica de CBD asistida por rocío pirolítico y los resultados no fueron tan buenos a comparación con lo que se muestra ahorita. Entonces, si sabes cuál es la razón por qué por la técnica de rocío pirolítico presenta las desventajas con respecto a esto. Bueno, lo que sabemos es que no fue tanto rocío pirolítico, sino más bien fue ácido por aerosol. Y el tamaño de la gota, el tamaño de la gota del aerosol, en este caso, y respecto del tamaño de las moléculas que se desprenden de la evaporación del MOCVD, porque en el MOCVD tomamos el precursor y lo calentamos y se evapora. Y en el ACVD tomamos el precursor, lo disolvemos en alcohol y generamos la nebulización, se envía con el gas de arrastre y la cantidad de material que va en el aerosol es mayor. Entonces, lo que sabemos de los resultados de ese experimento o de esa investigación nos dio que el recubrimiento de la hematita sobre los granos de la cerámica estaba del orden por arriba de los 100 nanómetros. Y hay una relación importante entre el espesor del recubrimiento y su desempeño fotocatalítico. Ok, gracias. Okay. Muchas gracias, Luis. Doctor. Bueno, gracias, doctor Iván, por su presentación, muy interesante, y por su trabajo, también muy interesante. La mayoría de mis preguntas ya fueron hechas, así que yo solamente voy a tener un par. ¿Tienen una idea de cuál es la eficiencia respecto a este material que están haciendo comparado al reportado en la literatura, el que mencionabas en la introducción? Ok, la eficiencia se determina o es una relación entre la energía de los fotones incidentes y las fotocorrientes generadas. En este caso, repito, la fuente que se utilizó para la mayoría de los estudios fue una luz LED azul. Así que te voy a responder, la eficiencia es más o menos del 9%, pero si lo hacemos bajo luz solar, esta eficiencia se reduce sustancialmente, porque la fotocorriente se cae
como un 10%, entonces estamos hablando de que anda por el 1%, el 2%, ¿no? Entonces, pues aún estamos un poco lejos de el 10% necesario que se requiere para su comercialización, pero tenemos hematita, repito, tenemos hematita prístina, se supone, y realmente la manera de obtener esos fotoelectrodos es relativamente sencilla y pues debido a la técnica se puede rescalar a áreas mayores, ¿no? Ok, muchas gracias. Y precisamente respecto a los sustratos que están generando acerca de estaño, veía que que hacían las pastillas y los llevaban hasta una temperatura de 1300 grados, que es donde me imagino que se alcanza la estructura cristalina tetragonal del estaño, ¿no? ¿Es necesario que sus sustratos sean sintetizados de esta manera, con esta estructura cristalina? ¿O qué tanto influye la estructura cristalina del sustrato sobre las propiedades que están midiendo de fotoelectrodos? Bueno, si bien no es tanto la estructura cristalina, es más bien la distribución de la matriz respecto de los dopantes. La forma, el tamaño del grano de estaño con los bordes de los dopantes. Se requieren tamaños de grano, digamos, con ciertas características o de ciertas dimensiones para favorecer justamente la conductividad de la cerámica. Si tenemos granos más grandes, la conductividad disminuye, y si tenemos granos muy pequeños, realmente no hay un buen contacto entre los mismos. Bueno, es lo que hemos observado. La conductividad se ve afectada. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Vicente. ¿Alguien más tiene alguna duda? Por favor, Elisa. Gracias. Muchas gracias por la plática. Me gustaría que por favor nos abundaras un poco vinculado con lo que preguntó Luis Alberto, que nos describieras cómo es que se carga el precursor para la hematita. Esto tienes un baño térmico. Bueno, el precursor está en un baño controlado de temperatura, saturas con el gas de arrastre para una temperatura dada. De esa manera controlas la dosis de tu precursor en tu sistema, porque pues las razones de depósito son muy bajitas, muy controladas. Una de las ventajas, digamos, de las practicidades de este equipo es el sistema de calefacción. El precursor se coloca dentro de un crisol. ¿Es sólido? El precursor es sólido, es polvo. Es un polvo. Se coloca dentro de un crisol y ese crisol es puesto, no se ve, no es tan apreciable aquí, pero aquí hay unos calefactores tipo banda. Estos calefactores tipo banda pues están controlados por un sistema de potencia y sensados por un termopar, pero básicamente lo que hacemos es colocar la temperatura a estos calefactores y por conducción se transfiere la energía necesaria para lograr la evaporación del material. ¿Un horno de 2 horas? Pues no lo llamaría tanto como un horno de 2 zonas, porque creo que es un poco más sofisticado, pero si lo simplificamos podríamos decir que sí. Sí, un horno de 2 zonas podría funcionar. Ok. Las ventajas que tiene, digamos, este reactor, que es de pared mixta, pero inicialmente el propósito era que fuera completamente de pared fría, es generar condiciones para que el depósito solo se generara en la zona caliente, digamos, en este caso, los substratos. Y entonces, pues, las bandas aquí funcionan como una zona caliente, como bien lo mencionas, ¿no? Entonces también hay, pero
la temperatura que se logra aquí y la distancia que hay entre los calefactores y la zona de depósito es tal que no logra generarse condensación en el camino, o no hay una condensación considerable en el camino, y la mayoría del material se deposita sobre los substratos. También ayuda mucho el sistema de extracción, pues son 17 TORS, entonces el tiempo de vuelo, el precursor es corto, ¿no? Ok. Y bueno, gracias. Otra duda que se me genera es, bueno, hicieron análisis de sección transversal, no sé, microscopía de TEM o cosas de esas para ver cuánto impregna dentro del propio... No, el trabajo realmente no lleva mucho tiempo que lo estamos abordando y se nos atravesó la pandemia. Yo sé que parece ser pretexto para todos, pero hay todavía muchos experimentos y muchos análisis que tenemos detenidos. No tenemos la intención de hacer TEM porque estrictamente hablando no sabemos cuál es el espesor real sobre cada grano, ¿no? Tenemos un aproximado y eso es por midiendo básicamente el tamaño de grano de la cerámica desnuda y con recubrimiento. Y de ahí hacemos estadística y bueno, aproximamos. Pero no hemos tomado un grano y seccionarlo y llevarlo a TEM para hacer un análisis un poquito más cuantitativo, ¿no? Y la última es, ¿es estable la hematita? O sea, ¿no tiene muestras de degradación? Lo que yo sé es que hay experimentos, no los hemos realizado nosotros, pero hay experimentos hasta de 1000 horas. Y la hematita sigue teniendo una respuesta buena, digamos. Nosotros lo más que hicimos fueron 300 segundos. Y tenemos algo de un poco de acumulación de carga en la superficie, pero la fotocorriente que se genera parece permanecer constante. Gracias. Gracias, Zach. ¿Alguien en línea tiene alguna duda? Pues parece que no. Doctor, por favor. Y en general tu presentación fue muy buena. Yo tengo algunas dudas, simplemente tal vez originadas por el hecho de que no es mi especialidad en sí, pero una de las cosas que me gustaría entender un poco es el papel del sustrato cerámico de óxido de estaño dentro de tu estructura. ¿Es solamente dar un contacto eléctrico y dar una especie como de andamio para que se deposite la hematita? En esencia, sí, pero que nos da la posibilidad, bueno, lo que podemos ver de los resultados es que nuestros recubrimientos, voy a ir a los resultados, aquí, perdón. Estos, si lo notan aquí, hay una estructura 3D, o sea, la morfología de la cerámica misma, la porosidad y la morfología de ella, nos permite que cuando viene el vapor del precursor, se empiece a recubrir esa estructura ya formada. Y de lo que sabemos o de lo que se está reportado es que generar estructuras tridimensionales en las que se incremente la superficie fotoactiva beneficia al desempeño fotocatalítico de los fotoelectrodos. Entonces, sí, digamos, esencialmente es tener un andamio conductor para que una vez que se genere el efecto fotoeléctrico aquí, yo pueda conducir a mis electrones a través de este medio, ¿sí? Pero más allá, bueno, además de eso, ayudarme o favorecerme de la estructura misma de la cerámica para generar
esa tridimensionalidad en el recubrimiento e incrementar el desempeño fotocatalítico de los fotoelectrodos, ¿no? Okay. Entonces, siguiendo esa lógica, la posibilidad de obtener una película de óxido de estaño texturizada, de tal manera que quedará con una texturización similar, estoy viendo que es del orden de unas micras de espesor, el depósito mismo, y la texturización para un material de ese tipo no sería muy difícil de lograr en una película que fuera transparente, literalmente, en la parte de abajo, ¿no? Porque eso no es transparente, me imagino. En la cerámica, obviamente, tiene el objeto nada más de recolectar o de ser el contacto eléctrico, Sí. además del que me decías de ser un andamio, ¿no? Sí, no es transparente, en efecto no es transparente. Beneficiaría en una forma de que tuvieras también transparencia por la parte de atrás, porque todo se efectúa básicamente en el semiconductor, que es la hematita. Sí. Todo el proceso de fotocatálisis propiamente dicho ocurre en la hematita. Y en su interfase, obviamente, con el agua, con el líquido, y eso es lo que estás iluminando, ¿no? Sí. Si pudieras iluminar por ambos lados, mejor. Sí, eventualmente está uno incrementando el área fotoactiva y podría tener un mejor desempeño fotocatalítico. De hecho, iniciamos por ahí una colaboración con conocidos de ustedes. Intentábamos a la matriz cerámica doparla con materiales fotoluminiscentes. En ese sentido, tener iluminación inferior y superior y ver qué salía. Pero bueno, estamos apenas en los primeros pasos por ahí. No han salido buenos resultados, pero sí, en esencia podría beneficiar, ¿no? Una segunda pregunta, solo por curiosidad. Obviamente el objetivo de esto es generar hidrógeno. Sí. Y bueno, colateralmente el oxígeno que también se separa. Sí. ¿Ustedes lograron recolectar los gases generados? Porque realmente ahí tendría la eficiencia, ¿no? ¿Cuánto sí, claro. estás generando? No tanto la fotoconductividad que logres, sino también en la generación y así que recolección, por así decirlo, de los gases producidos, ¿no? Sí, no, esa parte, esa etapa, digamos, del desarrollo, aún no la hemos abordado. No hemos ni siquiera recolectado, digamos. No lo han considerado, No o no estar en esa etapa, o si es una etapa futuro, tal vez. Muy bien, muchas gracias. Buena presentación. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces agradecemos al doctor Iván por haber venido hasta acá y presentarnos este tema. Pues gracias a todos por haber asistido. Nos vemos la siguiente semana. Sin querer queriendo me di cuenta que hay pan de por poco y lo agarras.